Open Vision Radio Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Hoy tendremos una personalidad, icónica, de una persona que ha sido nuestro representante por más de 50 años, con referente al Vaticano, con referente a Italia, a todas las relaciones internacionales que se refieren a esos países. Y es una persona que está aquí con nosotros. Ella es Valentina Alarraqui. Bienvenida, Valentina. Muchísimas gracias, encantada de colaborar contigo. Pues muy contentos contigo primeramente, antes de darte la bienvenida a Open Vision Radio Podcast y a todas las personas que nos están viendo, y los invitamos precisamente que quieran hacer preguntas, escríbenos en nuestras redes sociales. Valentina, estamos muy orgullosos de ti por los 50 años, has sido nuestro referente frente al Vaticano. México, en su gran parte, somos católicos, y eso pues, quiere decir mucho porque tú eres nuestro representante allá y ha sido nuestro comunicado de una forma directamente para México. Aparte de eso, eres columnista de Open Vision de News and Market. Con mucho orgullo. Y estamos muy contentos contigo con todo lo que nos escribes mes a mes. Valentina, ¿qué nos puedes decir? Estamos a los primeros 10 años del actual Papa. Pues mira, han sido 10 años, yo diría complejos más que complicados, porque es evidente que después de la renuncia histórica del Papa Emérito Benedicto XVI, un hombre que, pues con una inteligencia extraordinaria, un gran teólogo, pero no con ese carisma al que nos había acostumbrado Juan Pablo II, de repente pues llega el Papa Francisco, un hombre de la periferia, un hombre muy sencillo, muy cercano, que rompe todos los moldes del papado, porque decide no vivir en el Palacio Apostólico, no ir en el coche típico de los papas, el grande, sin decir marcas, claro. Zapatos rojos no, bueno, él lleva zapato ortopédico, también esa es la razón. En fin, un hombre que en lugar de pensar y de mirar hacia las grandes naciones católicas, empieza a mirar hacia pequeños países marginales, digamos así, de las periferias. Y es un hombre que decide que los prelados no tienen que sentirse príncipes, como muchos se han sentido, y no tienen que estar como encerrados en sus palacios, en sus iglesias, las iglesias de puertas cerradas, sino pues una iglesia pues, con las puertas abiertas, donde sean ellos los que salen hacia la gente. Y del punto de vista del catolicismo, al Papa Francisco como que siento yo que está más interesado en la oveja perdida que en las 99 que ya tienes. Entonces, la oveja perdida es como aquí estamos con un experto economista, entonces es como abrir un nuevo mercado, por decirlo de alguna manera, en el que entran los ateos, las personas parejas del mismo sexo, divorciados vueltos a casar, todos aquellos que antes no se sentían parte de la iglesia, y ahora él abre a todas estas personas, es decir, a la oveja perdida por el concepto de antes, ¿no? Que no están perdidos, obviamente, claro. Pero como metáfora. Entonces, claro, las 99 que ya tienen y tiene la iglesia y que siempre estuvieron como en regla, entre comillas, se sienten un poco defraudadas. Dicen, ¿por qué ahorita nosotros ya no somos la prioridad, ¿no? O los buenos de la película, ahorita son los otros. Las personas ricas también se sienten ricas con dinero, digamos, empresarios, etcétera, se sienten un poco olvidadas porque todo es enfocado sobre todo a los pobres, a los migrantes. Y entonces, claro, los ricos o la clase media dice, bueno, pero nosotros también podemos ser buenas personas, no forzosamente por ser ricas, a ser ricos, pues podemos generar empleos, ¿no? Y es una forma también de acabar con la pobreza. Entonces hay esta idea del Papa como un poco de izquierdas, un Papa comunista, y que no es así, él no es ni comunista ni nada, es sencillamente un hombre que ve el evangelio de esa manera, que la iglesia tiene que estar del lado de los pobres y de las personas más necesitadas, más vulnerables, y también a nivel espiritual, que tienen más problemas y que no han sido acogidas por la iglesia. Entonces, este es un poco el resumen de sus prioridades, pero es obvio que sus reformas en el gobierno de la iglesia, en la curia, para quitar todos estos privilegios, este poder, pues le ha valido muchas críticas y mucha oposición. ¿Este Papa Valentina ha sido lo más cercano a Juan Pablo II? Yo diría que no. Okay. Digamos, yo creo que son dos papas muy diferentes. Es decir, creo que tienen en común quizás la cercanía con las personas,
El Papa Francisco también es un hombre carismático. Los veo diferentes en varios sentidos. Uno, digamos, el Papa Juan Pablo unía dos cosas. Era como muy cercano, muy humano, pero era como el Papa. Todavía estaba, digamos, con ese halo por el que la gente pues veía a él a una persona que emanaba santidad, o esa luz de la que todos hablan los que lo han visto. Y el Papa Francisco es como si se hubiera bajado un poco del pedestal del papado del Papa, y es más como el obispo de Roma. Entonces, en ese sentido le veo un contraste. Y luego Juan Pablo II, creo que pues como que estaba más cercano a la doctrina tradicional, digamos, de la Iglesia, en cuanto a valores, al matrimonio, a la vida. No porque el Papa Francisco no lo esté, porque de hecho el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina, que es un problema, porque tiene esta gran apertura hablando, claro, digamos, y de acoger a todos, pero al no modificar la doctrina, eso crea cierta confusión. Entonces, en el caso de Juan Pablo II, pues no, estaba muy apegado a la doctrina tradicional, digamos, de la Iglesia, que hoy le podríamos decir conservadora, pero no son términos que me gustan, conservador y progresista, más tradicional, diría yo. Y entonces, en ese sentido, le veo diferencia. Juan Pablo II era un hombre de armas tomar a nivel diplomático. Era un hombre que, bueno, pues, la caída del muro de Berlín, parte, el mismo Mikhail Gorbachev se la reconoció el rol que tuvo. El Papa Francisco creo que es un hombre también a nivel diplomático que incide menos en la vida de los pueblos, hace sus llamados, pero se mantiene siempre también con cierta equidistancia, ¿no? Y eso lo hemos visto con Rusia y Ucrania. Al principio se tuvo la sensación de que el Papa Francisco, no que estuviera del lado de Rusia, pero como que no entendía plenamente la situación. Y luego finalmente no, él mismo fue entendiendo que, bueno, estamos hablando de una invasión. A pesar de que la OTAN estuviera allá afuera, como dice él, mirando hacia Rusia como amenaza, ¿no? Entonces, creo que incide menos a nivel internacional de lo que pudo realizar Juan Pablo II en su época, pero también son épocas muy diferentes. Y los medios de comunicación de hoy, las redes sociales no existían en tiempos de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue la gran figura mediática de la televisión. Francisco ahora está en redes. Sí, está donde la gente está. Claro, y es donde más la gente lo ve. Claro. ¿Es un papa más open, como dicen los chavos? Más open, sí, es un papa más open, que trata realmente de decir que pues en la Iglesia no hay buenos y malos, que todos tienen cabida dentro de la Iglesia, y que Dios pues perdona a todos, y cualquier pecado, que somos nosotros que nos olvidamos de pedir perdón, pero Dios de por sí perdona a todos. La confusión que se genera es debido en parte a las redes, porque esta apertura, al no ir de la mano del cambio a nivel doctrina, obviamente crea confusión. ¿Por qué? Porque pues una pareja del mismo sexo o unos divorciados vueltos a casar que escuchan al Papa con esta apertura, pues van con el sacerdote, el párroco a la iglesia y dice, pues yo sí puedo comulgar, o tú me tienes que dar la bendición. Y el párroco, si se apega a la doctrina, tiene que decir que no, porque la doctrina no ha cambiado. Entonces esta gente reacciona mal, obviamente dice, no, pero es que el Papa Francisco dijo que sí. Pues dijo que sí en teoría, pero en la práctica la doctrina no ha cambiado. Entonces se crea ahí cierta confusión. Y eso no afecta, digamos, Valentina, pues en la imagen, porque una cosa es lo que dice el Papa y otra cosa es lo que es la doctrina. ¿No confunde esto? Yo creo que sí confunde un poquito, pero se debe, yo creo que en parte al auge de las redes, porque antes toda la información nosotros teníamos mucho más tiempo para corroborar la información, ver las fuentes, controlar. Ahora todo es inmediato, todo se vuelve global o viral, y desafortunadamente el número de fake news aumenta día tras día. Yo me siento con mucha más responsabilidad, digamos, sentido de responsabilidad y ética hoy que hace 50 años. Hace 50 años yo tenía todo el tiempo de escribir, verificar las fuentes, informar. Ahora no. Ahora de repente tienes que reaccionar con mucha rapidez ante una noticia que no sabes si es verdadera o no. Yo siempre me voy con muchísima prudencia. Es como cuando decían que el Papa Benedicto había muerto, o que pues, continuamente, o cosas así.
Y no, pues tienes que esperar, es mejor esperarte, no hacer el scoop supuesto en ese momento, pero pues esperarte y luego dar una información fidedigna, verdadera. Valentina, ¿cómo ve el Vaticano ahora en un mundo donde pareciera que, bueno, hay muchos problemas a nivel mundial? Hay una guerra, hay enfermedades, hay diferencias entre países. ¿Cómo ve el Vaticano todo esto? Porque se dice que inclusive que puede haber una guerra mundial. ¿Cuál es cuál es la reflexión o qué es lo que comenta el Vaticano? Bueno, el Papa Francisco lleva meses diciendo que estamos ya en una tercera guerra mundial por pedacitos. Es decir, ahora se habla de Ucrania, pero hay muchas guerras y muchos conflictos olvidados en Medio Oriente, en África, en Asia. Entonces, él llama mucho la atención sobre este tema. Dice, ya estamos en una tercera guerra mundial. No como las de antes, que había dos bloques así claramente contrapuestos, pero sí por pedacitos y en diferentes continentes. Y eso es obviamente preocupa muchísimo. Como preocupa muchísimo pues el tema de la gran división, digamos, entre el norte y el sur del planeta, que pues es el gran tema que lleva el Papa Francisco. Por eso siempre se va hacia las periferias, países pequeños, países pobres, para poner pues el dedo en la llaga. Y pues esta injusticia social enorme que se vive en muchísimos países, pues es de lo más preocupante. Y en el Papa Francisco creo que también hay otra preocupación, que no es que los otros papas no tuvieran, pero cada uno de ellos, pues dependiendo de la época en la que vive y de su pasado, pues tienen prioridades. Y el tema del medio ambiente, por ejemplo, es un tema que al Papa Francisco le preocupa muchísimo y ha escrito incluso una encíclica, la Laudato Si, que es la llamada encíclica verde. Y es esta enorme preocupación por el planeta, por los recursos del planeta que se agotan y por todo lo que nosotros estamos haciendo, no haciendo, más bien dicho, para salvaguardarlo, para el futuro de las otras generaciones. ¿Y cuál es la relación, cómo es la relación Vaticano-México? Siempre ha sido una buena relación. El auge de esa relación se vivió durante el pontificado de Juan Pablo II porque fue un enamoramiento, digamos, a primera vista. ¿Cuántas veces vino Juan Pablo? 5. Entonces, pensar en un papa que empiece su pontificado aquí y que venga 5 veces, yo lo veo como bastante irrepetible. Esa historia creo que hace parte del DNA de México y no se ha olvidado, a pesar de que dentro de 2 años serán 20 años desde la muerte de Juan Pablo II, yo siento que su presencia aquí es muy fuerte, es muy vigente. Sí. Entonces, bueno, esos años fue los años realmente de oro, digamos, de la relación, sobre todo porque de alguna manera el primer viaje de Juan Pablo II propició y el segundo propició reanudar las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, con Carlos Salinas de Gortari, que la Iglesia no tenía reconocimiento jurídico, hubo que modificar la Constitución y finalmente pues se restablecen estas relaciones. Y han sido relaciones, digamos, importantes. El Papa Benedicto vino, el Papa Francisco vino. Cada año en el Vaticano, desde hace mucho tiempo, se hace una manifestación muy bonita que se llama Navidad Mexicana en el Vaticano. Cada año es un estado diferente de la República que lleva a sus artesanos a la artesanía, que adornan árboles de Navidad, nacimientos en el Vaticano, y eso es una presencia muy fuerte. Otra manifestación que también de artesanos en los museos del Vaticano, artesanos mexicanos que luego pueden vender ahí sus artesanías, que son verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces yo pienso que la relación es una buena relación. Obviamente ha habido momentos complicados, difíciles, luces y sombras como en todas las relaciones, pero es una buena relación. Es un papa latinoamericano, bueno, en países europeos, pero latinoamericano. Juan Pablo no era latinoamericano. Entonces, ahorita comentamos que había venido 5 veces. Actualmente estuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sí, allá, que nos tocó hacer un enlace. ¿Sabes tú algo por ahí? ¿Que vaya a venir papá? Yo, de lo que yo sé, no creo que vuelva, porque mira, tiene 86 años, tiene este problema ahora también de salud, de la rodilla, pero sobre todo porque México es un gran país y un gran país católico, entonces yo creo que fue casi una excepción dentro de su itinerario. Piensa que no ha ido a España, no ha ido a Francia, no ha ido a grandes naciones católicas de Europa. Entonces, él tiende a ir a pequeños países, pequeñas comunidades y de periferia. Y tiene muchas invitaciones. Y entonces,
no siento yo que vaya a repetir, digamos, en México. No ha ido a Argentina. Fíjate, no, pues eso ya es mucho, ¿no? Va tratándose de su país natal. Exacto. ¿Cómo ve el Vaticano la evolución de en sí la religión? O sí. Yo creo que el Vaticano está consciente de que pues, se han perdido muchos fieles en los últimos años. Yo pienso que debido sobre todo a la crisis de los escándalos por abusos sexuales de menores, porque la Iglesia Católica lo manejó muy mal, encubriendo, no diciendo la verdad, no estando del lado de las víctimas, victimizando a veces a las víctimas, entonces revictimizando a las víctimas. Entonces yo creo que eso le ha valido un alejamiento por parte de mucha gente y de los jóvenes que ya no creen en la Iglesia, porque la Iglesia traicionó de una forma muy grave la confianza de los fieles, a pesar de que estamos hablando de minorías de sacerdotes abusadores. No se puede generalizar. Al lado de esta pequeña minoría a nivel estadístico hay miles y miles de sacerdotes que hacen su trabajo y lo hacen bien. Pero es que es como el médico, tú de un médico no te esperas que te mate, tú de un médico esperas que te salve. Del policía esperas que te salvaguarde del ladrón y no que robe, entonces es lo mismo. La crisis fue muy fuerte. Sí, va dañando la confianza, de la gente, por la ¿no? falta de transparencia, de verdad, y de estar del lado del abusador y no del abusado. Claro. Valentina, aparte de estar en el Vaticano, pues estás en Italia. Ahí tú, ¿qué nos puedes comentar? La parte empresarial, la parte de los mexicanos que viven en Italia y los negocios de empresas que en Italia se han venido a México. Mira, yo creo que es una relación que puede crecer todavía mucho más. Está por debajo del potencial, digamos, que podría tener. Si bien es un socio importante ya para México, es un socio importante para Italia. Hay mucha inversión de Italia en México, un poco menos de México en Italia, pero está aumentando. Hay proyectos de mexicanos allá, entre ellos, por ejemplo, un estadio en Génova, si mal no recuerdo. Y muchos proyectos al grado que hace 2 años se creó una asociación que se llama Asociación Económica Mexicana en Italia y prácticamente ya han depositado todos los papeles para transformarse en la primera Cámara de Comercio mexicana en Italia y es probable que en los próximos meses esto ya se dé. En el último año hemos visto a varios gobernadores mexicanos que han venido a Italia, el de Jalisco, el de Nuevo León, como tú decías, han venido también de Tabasco con la Feria del Chocolate, ha habido varias de Yucatán también con una feria gastronómica para darse a conocer y obviamente para atraer más inversión. El último fue pues el gobernador del estado de Nuevo León y cada uno de ellos viene y obviamente pues habla de todo el potencial del estado y de las facilidades que se le da ahora a los empresarios de fuera, en este caso italianos, para que vengan a invertir aquí. Y aquí, bueno, en Nuevo León tenemos grandes ejemplos. Entonces yo siento que es una relación que ha estado siempre un poco por debajo del potencial, pero es decir, Italia exporta menos a México de lo que, al revés, Italia exporta más a México de lo que México exporta a Italia, pero creo que es una relación que puede crecer, sobre todo teniendo en cuenta pues del potencial que tienen muchos estados de la República, ¿no? Claro, creo que Samuel ahora que su visita a Italia fue precisamente para promover la inversión extranjera directa en México, prácticamente en nuestro estado de Nuevo León. Claro, que creo que es uno de los estados que más atrae, digamos. Más atrae. De hecho, fue parte de nuestra columna, en el cual nos hizo el favor de colaborar dentro de la revista Open Vision News and Market y hablaba sobre cómo ha aumentado la inversión extranjera directa hacia el estado, ¿no? Claro. Que esa fue la labor que hizo Samuel García para promover. Exacto, y eso pues se hacen los diferentes gobernadores, ¿no? Entonces, creo que es una relación que puede crecer y crecer más. Por ejemplo, es importante también ahora que el 26 de marzo pues haya marcado el primer vuelo directo de Roma a México, a través de Aeroméxico. Ya lo tenían, por ejemplo, con España, Guadalajara o Monterrey ya tienen directo con Madrid. Entonces, este nuevo vehículo, digamos así, entre Roma y México, yo creo que también puede ayudar
bastante, y México-Roma, obviamente, que puede ayudar bastante también a este intercambio, ¿no? Se tiene que dar porque el crecimiento ha sido muy rápido a nivel turístico, a nivel Sí. empresarial, comercial, industrial, y tiene que haber una línea ya más directa porque son países muy importantes. No, y todos los empresarios cuando hacemos reuniones Zoom con esta asociación económica mexicana en Italia, y hablan empresarios italianos que tienen sus plantas aquí, hablan absolutas maravillas de las facilidades que tuvieron para invertir, para construir sus plantas, la colaboración de personal altamente calificado de México. Incluso empresas italianas a personal de México lo mandan a pues como a otras zonas, a otros países donde tienen inversión para capacitar al personal. Entonces el personal mexicano está considerado pues con enorme respeto y admiración. Entonces eso también el factor humano, que es muy importante, no es solo la capacidad técnica, la capacitación técnica, pero lo que es el mexicano, ¿no? A nivel humano, y esta entrega que tiene y ponerse la camiseta, y la verdad hablan todos maravillas. Pues y bueno, eso a mí me enorgullece allá. Como mexicanos, pues Claro. nos da mucho gusto. Valentina, ¿qué estás haciendo actualmente? Pues he venido, supuestamente iba a hacer vacaciones, pero todavía no han empezado. Vine a dar algunas conferencias, pláticas, tuve el enorme orgullo de recibir un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de Líderes y un doctorado honoris causa, gracias a tus buenos oficios. y la verdad, bueno, estoy muy feliz por ese reconocimiento. Y bueno, tenía muchas ganas de venir a Monterrey y conocer a mi jefe de Open Vision. Bueno, Valentina, ella colaboró ya prácticamente hace un año en nuestra revista Open Vision News and Marketing, en su columna. Platíquenos de tus columnas. Pues al principio como que siempre te llamaba diciendo, a ver, pero esto va bien, este tema va bien, porque claro... ¿Quién nos enlazó? Primero? Alberto Peláez, al que también le agradezco. Pues, mandamos un saludo a Alberto. Exacto, te mandamos un saludo a Alberto, se lo agradezco muchísimo que me abrió las puertas contigo. Tú dices que lo mismo que él te las abrió conmigo, pero bueno, es lo mismo. Y la verdad yo estaba un poco así porque como nunca he colaborado con un medio que me parecía en ese momento sobre todo enfocado a la economía, a las finanzas, ¿no? Y yo la verdad no soy de eso, entonces decía, pues yo cómo que puedo aportar. Entonces, claro, bueno, los temas de la relación bilateral México-Italia pues da para esa columna, pero luego pues de repente pues van mis columnas más mías, digamos así, que es la vida en el Vaticano, la muerte del Papa Emérito, la transición, digamos, y sobre todo esa coexistencia de convivencia entre dos papas, que fue algo absolutamente inédito, y todo pues lo bueno y lo malo de esa relación que no tenía precedentes en la historia, ¿no? Y ahora pues los 10 años del Papa Francisco, y bueno, cada mes ahí le voy inventando. Pues muy contentos nosotros para que escribas en nuestra revista. ¿Y algo que quieras dar un mensaje a nuestro público de Open Vision Radio Podcast? Bueno, pues yo estoy encantada en este medio, sobre todo por te veo a ti como una especie de volcán en erupción continua, porque cada día tienen nuevas iniciativas, y un día es la columna y luego ya le añadimos el vídeo, y bueno, espero que le vayamos añadiendo muchas cosas más, porque me parece que tienes una capacidad de trabajo y de invención y de creatividad extraordinaria, y bueno, para mí también eso es un gran ejemplo, porque cada día yo voy a cumplir 50 años en estos medios, bueno, en los medios tradicionales, y la verdad me encanta esta posibilidad de reinventarse todos los días, y pues con el reconocimiento del doctorado honoris causa me han dado un librito blanco, que es un cuaderno blanco, que es muy simbólico porque ahora hay que empezar a escribir nuevas páginas, y la verdad me gustaría que parte de esas páginas tengan que ver contigo, con tu obra. Pues muy orgulloso de las cosas, los grandes proyectos no se dan solos, se dan porque hay un equipo. Open Vision no sería por la colaboración de ustedes, y es un trabajo en el cual te agradezco y lo valoro mucho, una trayectoria como tuya, pues estamos muy, muy contentos contigo. Muchísimas gracias, para mí es un honor. Muchas gracias, Valentina, y bueno, continuamos para la próxima. Open